que creó una ideología que se llama el etnocacerismo. Lo de cacerismo viene por el general Andrés Avelino Cáceres, que fue mariscal en la guerra de finales del siglo XIX entre Perú, Bolivia y contra Chile, y fue presidente de Perú en aquellos años de guerra, era un genio militar, y Cáceres fue una suerte de ideólogo de un nacionalismo territorialista fuertemente antichileno. A ese nacionalismo Isaac Humala le agregó el etnicismo, el componente étnico. Dijo, como dice Mariátegui, los indígenas están destinados, en el caso de Perú, a rehacer el imperio inca, pero esta vez el imperio inca va a ser marxista-leninista, ¿no? El hijo de Isaac Humala, dos de los hijos de Isaac Humala, Antauro y Ollanta, fueron militares nacionalistas de izquierda que siguieron la doctrina creada por el padre de ambos. Y de ambos, Ollanta Humala llegó a participar como candidato a presidente en 2 elecciones, y a esta es muy posible que la gane. Hay muchas cosas apasionantes a la hora de hablarle a los clientes de cada uno de Perú, ¿cierto? Además del Machu Picchu y de la geografía peruana que es tan bella, hay una historia, lo que yo llamo la historia que está siendo, ¿no? Cuando los países están viviendo un momento histórico. Y Perú ya desde hace años viene viviendo un momento histórico. La elección de mañana es una elección histórica y con rasgos apasionantes. Son 2 hijos de... Ambos tenían como principal desafío salirse de la sombra de sus respectivos padres. Keiko Fujimori, que fue la primera dama en los tiempos del gobierno de su padre, porque Susana Iguchi, la mamá y ex esposa de Fujimori, vivió una escena tipo Zulema Yoma con Menem. O sea, en plena presidencia, Fujimori expulsó violentamente a su esposa, que además fue la industrial que le financió la campaña a él, que era un académico más o menos importante, el decano de una facultad de agronomía, pero no lo conocían ni los alumnos de la facultad de la que era decano, y con eso se largó a ser presidente con la financiación de su esposa, a la que lo mismo echó sin contemplaciones. Pero Keiko, la hija, igual que los otros hijos, se pusieron del lado del padre. Ella fue primera dama, como Zulemita fue la primera dama en los tiempos de Menem, y la característica es que en esta campaña electoral Keiko defendió a rajatabla el régimen de su padre. Su padre es lo que yo llamo el efectismo exitista. Los latinoamericanos somos muy proclives a seducirnos por el exitismo efectista, ¿no? O el efectismo exitista. Tenía éxitos tan resonantes que el pueblo les concedía a ese gobernante atribuciones de monarca absolutista. Atribuciones de monarca absolutista. En esto permítanme volver en un pequeño recuadro a Gaddafi, porque tendría que haberlo dicho recién y tiene que ver con esto. Gaddafi fue muy leído y tuvo una influencia muy grande en Latinoamérica y también en la Argentina, en la década del 70, en la primera parte de la década del 70, porque además de un militar, fue un ideólogo importante. Gaddafi, todos los militares de esa época del mundo árabe eran nasseristas, o sea, todos estaban marcados por la impronta del nacionalismo socialista árabe del coronel Gamal Abdel Nasser, líder de Egipto, el que nacionalizó el canal de Suez. Pero Gaddafi, a diferencia de los demás nasseristas, tenía ínfulas de ideólogo y había leído a Mao Zedong, así como Mao Zedong, que junto a Zhou Enlai crearon la República Popular China. Escribió el libro rojo, el célebre libro rojo de Mao Zedong, de donde sale la ideología maoísta, el marxismo maoísta. Acá lo cultivaban los llamados partidos comunistas revolucionarios. Ya tenían el PC, que era pro-soviético, y el PCR, que era pro-chino, era maoísta. Bueno, todos tenían como libro de cabecera el libro rojo de Mao Zedong. Siguiendo esa vía, Gaddafi escribió su Green Book, el libro verde de Gaddafi. El libro verde de Gaddafi son 3 tomos, 2 de ellos son lunáticos,
directamente, entra a hacer teoría del mundo, del universo, explica todo, hasta se pone a explicar el Islam. Pero el tercer libro es interesante porque es político, es interesante para nosotros los politólogos, porque es político. Y ahí, digamos que se hace rusónico. Ustedes en la historia tienen, y esto es muy importante a la hora de asomarse a la historia rica de Francia, la Revolución Francesa, que fue una revolución hecha o engendrada por intelectuales, por un movimiento intelectual, los iluministas o enciclopedistas, los que junto con el filósofo Diderot y el matemático d'Alembert se pusieron a escribir la enciclopedia para explicar el mundo racionalmente. De ese libro salió la revolución. Esto es una metáfora, pero que vale. Hubo dos grandes intelectuales que parieron el concepto de república que hoy tenemos en el mundo y de la cual hoy nosotros disfrutamos. Nosotros somos hijos de Montesquieu. Montesquieu, Charles Louis de Secondat, el barón de Montesquieu, escribió una obra monumental, 33 tomos, L'Esprit de Loi, el espíritu de la ley. Y ahí él planteó la división de poderes, como la que tenemos nosotros, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. La contracara era Jean-Jacques Rousseau, ¿no?, que proponía lo que él llamaba la democracia directa. O sea, la de Montesquieu es la democracia representativa. Leemos nuestra Constitución y nos aparece Montesquieu en la primera línea. En el preámbulo nos aparece Montesquieu. Los representantes del pueblo de la nación argentina, unidos en Congreso Nacional Constituyente por voluntad y elección de las provincias que los componen. Así empieza el preámbulo. O sea, Montesquieu está en la primera línea del preámbulo. Nosotros los representantes. Y después en la Constitución lo vamos a encontrar de nuevo. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, dice la Constitución. Rousseau decía que la democracia de representantes no era democracia, que el pueblo tenía que gobernar directamente. Decía, los ingleses solo son libres cuando votan al legislador. Cuando el legislador asume en la Cámara de los Comunes o en la de los Lores, se acabó la libertad. El poder se fue a manos de otro y ya no la tiene el pueblo. Solo cuando vota es libre, decía Rousseau, que proponía la democracia directa. Gaddafi propuso la democracia directa. En realidad todos los revolucionarios proponían democracias directas. Lenin dijo su célebre frase, todo el poder a los soviets, y después a ese poder se lo dio todo al Partido Comunista. Los soviets eran asambleas populares, ese era el poder directo, y después se lo dio el partido. Gaddafi proclamó todo el poder a los comités de defensa de la revolución, por eso se llamó, inventó una palabra Gaddafi. Libia, ustedes van a ver que se llama Yamahiria Libia Árabe Popular y Socialista. Yamahiria, que está tomada de una palabra árabe que es Jumhiria, que quiere decir república. Yamahiria es un invento de Gaddafi que significa estado de masas, o sea, un estado donde supuestamente son las masas las que gobiernan. Planteó todo el poder al pueblo y después se convirtió en Luis XIV, aquel que dijo, l'État c'est moi, el Estado soy yo. O sea, todo el poder lo tenía él. Esa historia se repite mucho en la historia de todos los países y también particularmente de nuestra América Latina. Y en América Latina ocurre cada vez que llega un eficaz exitista, que nos deslumbra con su éxito. Entonces, como venció tal y cual flagelo, le damos todo el poder y lo convertimos en Luis XIV. Y eso fue Fujimori. Atrapó a Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, venció a los comandos del MRTA, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que tomaron la casa de la residencia del embajador japonés en Lima, en el barrio de Miraflores, ¿no? Y se vivió una batalla, la operación Chavín de Guantar, se llamó por los túneles de Chavín de Guantar, la llamó así porque los comandos del ejército entraron por túneles que cavaron y aparecieron en el living de la residencia y se armó ahí una batalla en la que murió el propio comandante Néstor Serpa Cartolini, que era el jefe de los guerrilleros del MRTA. Eran todos golpes de efecto. Derrotó la inflación, derrotó a los narcotraficantes.